Por supuesto, sí. Ya. Pues claro, te pregunto. Sí, Te quiero dar sí. la bienvenida formalmente a esta clase extraordinaria dentro de este programa de registros akáshicos solares, que eh, es sobre mediumnidad. Em, la vida nos reunió, nos juntó en una sincronía. Yo estoy muy contento de conocerte y feliz de que seas parte de este camino, que nos puedas mostrar tus luces con tus colores y tus sombras también. Eres bienvenida tal cual eres, con todas Gracias, Tito. con Muchas gracias. con todo lo que tú quieras mostrarnos. Y bueno, ya son acá en Montañita, ya son las 7 de la tarde. En México, que la mayor parte de los alumnos son de México también, deben ser las 8 ya en Argentina, en Chile, y entiendo que tú tienes las 9 de la noche, ¿verdad? Sí, las 21 son ya acá. Sí, entonces así es que comenzamos y quiero saludar a los alumnos que están ahí integrándose. Con- Muy, muy buenas noches, chicos, gracias por estar acá. Sé que la semana es complicada para ustedes por sus agendas, porque trabajan, porque algunos estudian, algunos tienen niños chicos, entonces tienen Sí. que ir repartirse entre los roles, ¿verdad? Así es que gracias por hacer el esfuerzo y estar acá presentes con Roxana. Y bueno, como siempre, pedirles apertura, abrir su corazón, plantear sus preguntas. Roxana aquí está con plena disponibilidad para respondernos y orientarnos en este fascinante tema, que es la mediunidad. Así es que te doy la palabra, Roxana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, bienvenido a todos los alumnos. Un gusto para mí estar con todos ustedes. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre la mediunidad reprimida y descontrolada, que es la que nos da más trabajo en nuestro camino en el tema de la mediunidad. Vamos a ver primero qué es la mediunidad. ¿Ah? La mediunidad es esa facultad psíquica que permite, digamos, la investigación de planos invisibles, o sea, esos ambientes donde viven los espíritus, ¿no? Poder, digamos, investigar todo cómo viven, qué hacen, si trabajan, si no trabajan, bueno, todo eso es la mediunidad. ¿No? Y lo más importante es poder sintonizar con ese universo dimensional, digamos, de ellos. Y medium es el intermediario. Se siente un ruidito, no sé si... Sí, Ahí va. ahí yo apagué un audio. Ahí va. Medium es el intermediario, ¿ah? O quien sirve de mediador entre el ser humano y los espíritus, entre lo invisible y lo visible. Entonces, siempre que se piense en mediunidad, nosotros debemos imaginar un sexto sentido, como en la película, sexto sentido, ¿no? Que se manifiesta de manera muy especial por la visión, por la audición, por el olfato o cualquier forma de percibir los espíritus. Se manifiesta sensorialmente porque no proviene de los sentidos físicos nuestros, estos son captados de un fenómeno que nace o se desenvuelve fuera de la dimensión física. ¿No? Entonces, ese sentido especial puede registrar o puede recibir mensajes, visiones, percepciones inclusive del mundo de los espíritus. Esos sentidos especiales, cuando no son disciplinados, o sea, cuando nosotros no tratamos de trabajar nuestra mediunidad, puede causar grandes perturbaciones psíquicas a la persona. Puede ser, por ejemplo, una conducta normal, una sensibilidad exagerada, temores, no sé, angustias, perturbaciones psíquicas. Entonces, es tan grave que puede llevarlo a la desorganización completa de la personalidad. ¿No? Y se va a caracterizar por cuadros de psicosis. Este peligro tiene una explicación, ¿verdad? El medium es ante todo un sensitivo, ¿no? Un individuo que está apto a captar energías de diversos padrones vibratorios. Ustedes que
que trabajan con esto de registros, ¿no? Ya están acostumbrados a estos padrones, me imagino, vibratorios, de este mundo psíquico que nos rodea. Entonces, ¿qué sucede? Si no desliga sus emociones, si el medium, por ejemplo, yo les voy a hablar desde el lado del espiritismo porque es lo que yo estoy haciendo, cada cual lo va a adaptar, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy en una mesa mediúnica recibiendo espíritus, pero yo después no me desligo de esas emociones, no me desligo de ese espíritu en mi vida normal, digamos, acabo por sufrir sucesivos choques o desgastes energéticos que van a agotar el sistema nervioso mío con graves consecuencias para mi equilibrio psíquico. Entonces, por eso es tan importante que la persona eduque su mediunidad. El consciente desligamiento de la dimensión esa inmaterial es obtenido por la educación de la mediunidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Es indispensable para todo medium el desarrollar y el educar la mediunidad. La sintonía, digamos, de yo contactar con un espíritu solo debería ocurrir cuando el medium estuviera en trabajo útil, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, en el centro espírita, otro será de otra religión, estará en su casa espírita, en fin. Adecuada, digamos, una situación adecuada al servicio de ambos planos de la vida. La acción de estos espíritus desencarnados sobre los encarnados, la tan temida, digamos, obsesión, cuando es un espíritu que nos está queriendo perjudicar, casi siempre se instala a través de desórdenes de la mediunidad. O sea, el no trabajar, el no saber qué voy a hacer con este don. Hay gente que viene al centro espírita y me dice así, yo veo espíritus, siento espíritus, los espíritus me hablan, dicen que le diga algo a fulano, y yo no quiero ser más esto. Quiero que me saque esta facultad. No se puede, no se puede sacar la facultad de la mediunidad. Es como que alguien viniera y te dijera, no sé, quiero que me saques la facultad de ver. El tema de la mediunidad es, no sé, como por ponerles un ejemplo, como la persona diabética, va a tener que aprender a vivir con su enfermedad, va a tener que aprender a vivir con su mediunidad, ¿no? Porque no se puede sacar. Entonces no nos queda otra que educarla, ¿no? Porque cuando nosotros reencarnamos, al reencarnar nosotros planificamos lo que vamos a venir a hacer. Y mucha gente piensa así, por ejemplo, ay, miren, es medium, miren qué belleza, es medium, es un ser iluminado, por poco faltan alas, ¿no? Y no es nada de eso. Nosotros los mediums somos las personas más endeudadas de vidas anteriores. Personas que le hicimos daño a mucha gente en vidas anteriores. Y ahora tenemos que venir a resarcir el perispíritu de todas esas personas que nosotros dañamos en otras vidas. ¿Por qué, por ejemplo, una persona viene a mi centro espírita y no va a otro? Porque soy yo la que tengo que sanar a esa persona, soy yo la que tengo que ayudar a restablecer ese perispíritu, o soy yo que tengo que ayudarla en un tema de desobsesión. Entonces, no somos ningunos ángeles, ¿no? Somos personas bastante endeudadas y que pedimos venir en mandato mediúnico justamente para eso, para poder de esa forma ayudar a todas las personas que dañamos en otras vidas. Entonces, todo obsesado es un medium que no sabe muy bien de sus potencialidades, o sea, no sabe muy bien lidiar con su facultad, ¿verdad? No sabe cómo funciona esa facultad especial que él tiene. Para Roxana, hacernos una... Sí, ¿te puedo interrumpir ahora o prefieres que te haga las preguntas después? como quiera, ¿querés ir anotándolas? No, es que claro, sí, se me va a olvidar y está súper Se te van a interesante. olvidar, dale, dale. No, es que Pregunte. solamente quería preguntar, mira, estos alumnos que yo tengo de esta generación son muy tímidos, así que están ahí, capaz que no pregunten nada, pero yo sí voy a preguntármelo todo. No, mira, Sí, pregunten. lo que te quiero preguntar es, dada esta suerte de deuda, ¿no? Que viene de más atrás que tú planteas,
Esto Sí, quiere decir que la mediumnidad es kármica. sí, pero es kármica y nosotros mismos, ¿qué sucede? Nosotros al planificar, cuando tenemos la suerte, ¿no?, de poder planificar nuestra reencarnación, porque no siempre es así, si son espíritus del bajo astral, por ejemplo, muchas veces no tienen esa posibilidad, digamos, de planificar, y nosotros vamos a planificar nuestra reencarnación dependiendo de las pruebas que tengamos que pasar, ¿no? Nuestro cuerpo físico va a ser acorde a las pruebas que nosotros tengamos que pasar. La familia que yo voy a venir va a ser acorde a lo que yo tengo que pasar en esta vida. El lugar, el país donde yo voy a vivir también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a planificar, si yo soy una persona que soy muy endeudada, que dice muchas cosas, yo voy a decir así, bueno, voy a ir en mandato mediúnico porque es la única posibilidad que yo tengo, digamos, de pagar más rápido lo que yo hice. ¿Tá? Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el espiritismo había un medium, Chico Xavier, que todo, es muy conocido en Brasil. Y yo cuando leía, yo soy fan de Chico, ¿no? Cuando yo leía los libros, yo decía, ay, qué maravilla, debe ser un ser iluminado, porque tantos libros, más de 400 libros, qué maravilla, ¿no? Y bueno, después me di cuenta, analizando, ¿no?, que no era tan así, porque quiere decir que él tenía que llegar a más personas todavía, con todas sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, cuanto más cosas lindas hacemos, más libros, llegamos a más personas por esto de internet, cuando somos personas más endeudadas, no es que sea al revés, que somos personas iluminadas, la gente no interpreta bien, ¿no? Entonces, Y entonces estos espíritus que nos rodean, de alguna sí, forma, están ahí para presionarnos en el sentido de asumir esta deuda, estos espíritus que están ahí, ¿dónde? porque el medium tiene esa capacidad de conectar Sí, con estos espíritus, sí, ¿no? sí. Entonces entiendo que si el canal es kármico, es decir, si el Mm, canal tiene todos estos daños provocados a sí mismo y provocados a otro, mm. eh, estos espíritus vienen entonces para que él confronte, ¿no? No, no tan así. Puede Ya, venir algún espíritu, por ejemplo, un obsesor, que obsesores tenemos de vidas pasadas y tenemos obsesores, hay dos tipos de obsesión, no por karma, que es aquel espíritu que nos sigue porque quiere cobrar algo que le hicimos, y tenemos obsesiones que son a causa de los vicios. ¿Ah? Entonces el espíritu se nos acerca y subyuga de nuestras energías. Esos serían los casos de los espíritus, digamos, confrontarnos, como vos decís. Pero si no, no, o sea, nosotros venimos en mandato mediúnico y nosotros, bueno, vamos a ayudar a todo tipo vamos a ayudar personas, porque con la mediunidad, por ejemplo, yo tengo mediunidad de cura, nosotros hacemos mediunidad de cura en el centro espírita, como quien hace reiki en una camilla, y ahí, bueno, ayudamos muchas personas a salir de vicios y todo ese tipo de cosas. Pero a su vez, ayudamos a espíritus del astral, o sea, el plano espiritual trae esos espíritus a la mesa mediúnica para que mediante el choque anímico que surge cuando llega al medium, ¿sí? Y además con la evangelización, o sea, nosotros evangelizamos a esos espíritus, logramos que después el plano espiritual pueda trabajar de una forma mejor con esos espíritus. O sea, una especie de elevación. No gran cosa, pero sí para que de repente para que el plano espiritual pueda trabajar de otra forma. Por ejemplo, hay espíritus que están perdidos, hay que enseñarles que ya están en otra dimensión. O sea, hay espíritus que no saben ni que murieron, se sienten perdidos en el astral. Entonces, a esos espíritus hay que orientarlos, hay que decirle que la vida no existe, que la muerte no existe, que solo se cambia que solo se cambia ay, me tranqué. Bueno, de dimensión, que solo se cambia de dimensión. Entonces ahí él va comprendiendo y o sea, es como una adaptación para que se adapte al lugar donde está. En esos casos de los espíritus perdidos. En el caso, por ejemplo, de los obsesores, son espíritus que están en el bajo astral, muy empecinados en el mal, muy empecinados en el mal, y a causa de ellos tenemos nosotros acá en la Tierra los temas de obsesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros recibimos, pero eso ya es
un grado alto de mesa mediúnica, ¿no? Porque la mesa mediúnica tiene niveles. Por ejemplo, primero el plano espiritual empieza a traer espíritus que son espíritus perdidos o recién desencarnados. Después, cuando la mesa empieza a evolucionar, porque si bien es individual en la evolución, también como equipo en la mesa se debe evolucionar. O sea, todos deben querer, por ejemplo, al adoctrinador. No puede haber un medium que no se lleve bien con el adoctrinador, porque por ahí entran los obsesores y ahí destruyen la mesa mediúnica, los medium y el centro espírita. Se cierra porque entran los obsesores. ¿tá? Entonces, a medida que esa mesa va creciendo, la espiritualidad mayor va viendo que está creciendo y ahí, por ejemplo, trae suicidas, espíritus suicidas. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un trabajo más fino con ellos, ¿no? Con el tema de los suicidas. Y después, el tercer grado, ya cuando la mesa está más pronta, ahí empiezan a traer espíritus obsesores. Entonces se habla con el obsesor, se trata de transar, de pedirle una tregua para esa persona que está obsesando. ¿Por qué estás obsesando? No te alcanza con todo ese tiempo que tú pasaste en el astral, que tú pasaste en el bajo astral, te parece que estás bien donde estás, con tanto sufrimiento. Entonces hablarle y hablarle y hablarle, y bueno, y dependiendo de lo que ellos nos van diciendo, nosotros seguir hablando, ¿no? Y entonces logramos Déjame muchas veces... interrumpirte, déjame Sí, interrumpirte. Entonces, esto quiere decir que la pega, digamos, la pega, ustedes en Uruguay, no sé si lo usan como en Chile, es la pega, como el trabajo, ¿no? Eh, el laburo, el sí. laburo entonces del medium es Mm. para allá como para allá, digamos. Entonces, Lo que porque de pasa es que... pronto la gente tiende a pensar que el medium está al servicio de las personas, ¿no? De la señora que quiere conectarse con su madre desencarnada o el niño que tiene una dificultad psíquica, psiquiátrica. Sí, sí, Entonces, estoy entendiendo que también estos sí. seres buscan al medium. Sí, sí. O sea, por eso te digo, En el caso la ese que tú me pega, estás diciendo, en ese caso que tú me estás diciendo, que capaz que es más, que lo explique más para ese lado, lo van a entender mejor los chicos ahí de tu escuela, cuando el medium es un canal, el medium se piensa que por ser un canal solo trae espíritus que estén en el astral superior. No, el medium trae el espíritu que se quiere comunicar. Y si esa mamá, como decís vos, que ya falleció, no está en el astral superior, está en el astral inferior. Porque el astral inferior vamos por muchas cosas, vamos por vicios, vamos si es una mala persona. Algunos tienen la suerte de ser llevados a algunas colonias y ahí tratados, se trata otra vez su periespíritu y después vuelve a reencarnar y así sucesivamente, ¿no? Porque la reencarnación es para eso, para ir evolucionando. Entonces, por eso es que el medium tiene que estar muy, muy equilibrado, porque si no, esas entidades del astral inferior son muy pesadas. No se dejaría en una casa espírita que bajase en ningún medium un espíritu de ese porte porque no lo aguantaría y la persona puede inclusive quedar loca, ¿no? Entonces, cuando se canaliza, como decís vos, no siempre se canaliza del astral superior. Y el astral superior, para llegar al astral superior, tiene que ser en personas que hayan sido muy, muy buenas acá, y ni ahí tampoco, porque nosotros estamos en un mundo de prueba y expiación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos espiando cosas todavía. Estamos pasando por muchas pruebas, por eso la felicidad nunca es completa. Cuando no te pasa una cosa, te pasa la otra, cuando no te pasa... Porque es así, todavía no estamos yendo hacia un mundo de regeneración. Y ahí, bueno, el bien va a estar por sobre el mal, ¿no? Pero por ahora no es así. Entonces, cuando los medios están canalizando, personas, por ejemplo, canalizan, porque se me apareció el papá de fulano, bueno, pero hay que ver las sensaciones que siente, hay que ver si lo dejan bien o si lo dejan mal. De esa forma es como nos vamos dando cuenta qué tipo de espíritu es el que se está presentando. Nosotros en el espiritismo dice que todos somos hermanos, sean espíritus inferiores o superiores, todos somos hermanos. Y como son, ¿qué pasa con el plano inferior? Son espíritus que están más endurecidos en el mal, aquellos que no perdonaron, aquellos que se quieren vengar, pero que somos todos hijos de un mismo padre. Entonces no le podemos negar la ayuda, porque mañana podemos ser nosotros los que vengamos a esa mesa mediúnica, ¿verdad? Para que nos orienten. Entonces es así como piensa el espíritu. Pero para llegar a poder, digamos, incorporar o recibir de la forma que sea, así sea psicografiando, no importa, un espíritu del bajo astral, la mesa debe estar pronta, o sea, deben ser medium que estén
sumamente equilibrados, que ya hayan trabajado su reforma íntima, ¿tá? Porque lo que sí exige, por ejemplo, el espiritismo es la reforma íntima. Acá un medium no puede venir fumando, por ejemplo, como se da en muchos lugares, medium que fuma. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Ya habiendo un vicio, ya hay un obsesor atrás. ¿Y la reforma es del cuerpo físico o también de los otros No, cuerpos no, energéticos? no. La reforma, es todo. ¿No? Es todo. Es no tener vicios físicos, como es el tabaco, el alcohol, el sexo desmedido, todo lo que yo hablo es vicio, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Nadie dice que el sexo sea malo, sino si se vuelve un vicio. ¿No? En el caso, por ejemplo, de la prostitución, ¿no? Ahí hay obsesores por todos lados. ¿No? Obsesores tratando de subyugar de esa energía sexual de las personas. Para eso tendríamos que dar una clase, Tito, de obsesiones, para todo eso. Yo no me quería ir mucho para ese lado, porque a mí me encanta hablar de eso. Cuando tú quieras. A mí me encanta hablar de ese tema y me engancho y no hablamos de la mediunidad. Sí, sí, me imagino. Pero me quedé, no sé dónde estaba. Entonces, la reforma. Pero también la reforma habla de los vicios morales de los que nadie habla. ¿Tá? El egoísmo, la envidia, la ira, aquella persona que le gusta hablar mal de todo el mundo, la persona que miente continuamente. Y entonces no es fácil la reforma, no es fácil, es una lucha constante. ¿Tá? No quiere decir que los espíritas seamos perfectos. Siempre Allan Kardec decía, ¿no? Que el buen espírita es aquel que hace cada día por ser mejor. Pero sí tenemos que ser conscientes que si nosotros vamos a trabajar con la espiritualidad y que vamos a ver, una cosa la sabe cualquiera, ¿no? Es usar el raciocinio nada más. Por ejemplo, si yo fumo o yo me tomo todo, ¿no? Nosotros tenemos cuidado hasta de no comer carne 2 o 3 días antes de la mediunidad de cura, por ejemplo. Porque si no, ¿qué voy a pasar? ¿Cuál es mi energía? Yo voy a pasar una energía contaminada. Y eso tenemos que tener la conciencia, ¿verdad? De que eso no está bien. O, por ejemplo, yo hoy voy enferma al centro espírita. Había una persona que venía y me decía, yo me atiendo con aquella viejita, me decía que tiene cáncer. Yo, sí. ¿Y cómo te sentís? Ay, no sé, pero me voy y me siento horrible. Y lo que pasa que es, por ejemplo, como yo digo, ¿no? Usar el raciocinio. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Obviamente que la mujer, aunque no hubiese tenido la intención, simplemente hacerle una imposición de mano, está subyugando toda la energía de la persona que viene bien, porque ella es la que está necesitando la cura, porque ella es la que tiene un cáncer. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Yo estoy haciendo la comparación con los registros. Yo sé que las comparaciones son horrorosas, pero, No, porque siempre que como esto es sirva. siempre que sirva, claro. Acá nosotros aprendemos a elevar la rata, ¿no? Para nosotros existen pautas de elevación de la rata vibratoria, entre las cuales está lo que comes, lo que piensas, lo que sientes, y también tus creencias, porque a veces tus creencias te esclavizan, ¿no? Te esclavizan, Sí, sí. que es el mundo mental. Pero tenemos algunas restricciones que yo no sé si llamarlas objetivas, pero hay 3 o 4. Una es que, por ejemplo, si estás embarazada hasta desde la semana 11 en adelante, es decir, desde que el bebé deja de ser un bardo y comienza a ser un ser humano, ahí decimos no canalices, no hagas registros acá, chicos, desde la semana 11 hasta que nazca tu bebé. Uh-huh. 2, en eclipses. ¿Ya? En eclipses por lo que representa el eclipse. Tercero, el Viernes Santo, que aunque sabemos que este calendario ha sido alterado con otros fines, ya, fines Uh-huh. políticos, no sé, el Estado profundo, sabemos que hay sí un día en que el maestro Quechua dejó este mundo por unas 24 horas y descendió a los infiernos, ¿verdad? Y entonces, simbólicamente por eso, nos abstenemos de hacer canalizaciones el día Viernes Santo. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de esas 3? Y si lo llevamos a la mediunidad, ¿es tan estricto o no es así? No, me parece perfecto. Yo qué sé, no sabría cómo decirte, porque, por ejemplo, nosotros, Viernes Santo yo trato de no hacer nada de nada.
pero es como una cuestión de respeto, capaz, por mi lado, ¿no? No sé si con ustedes sucede lo mismo. Yo estuve dos veces embarazada, yo tengo 2 chicos, y tampoco trabajé durante mi embarazo. Pero no es que alguien me lo imponga, es algo que yo lo hice porque, y la otra razón, ¿cuál era? No me acuerdo. El día del eclipse. Los eclipses. Bueno, claro, lo que pasa es que ustedes ya trabajan con eclipse y el tema, las lunaciones, capaz y esas cosas, nosotros no trabajamos con nada de eso. Entonces, a eso no le damos mucho corte. Pero sí la reforma moral como cosa primaria, ¿no? Porque si no, somos un mal instrumento para la espiritualidad, para todos, porque nosotros estamos siendo como, vendríamos a ser enfermeros de la espiritualidad, enfermeros de esos espíritus que nos necesitan, que se les oriente, que se hable con ellos, que se trate de pedir una tregua para esa persona que está obsesa, ¿m? Porque ellos vienen y te dicen, no, pero fulano me hizo esto, me hizo aquello, me dejó en la ruina, me arruinó, me mató a mi hijo, te cuentan todo lo que la persona le hizo. Muchas veces se presentan los obsesores de las personas que nosotros atendemos en la cura. Entonces ahí, y 2, y 3, y 4 veces, a veces necesitan muchas más sesiones para que ese espíritu que está bastante endurecido, bueno, acepte, digamos, ir a una colonia espiritual, a ser tratado, y bueno, y lo deja en paz, ¿no? Y ahí se cura la obsesión. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando la persona no hace un cambio de acá, sale para afuera del centro espírita y lo agarra otro obsesor porque no cambió nada. Es como cuando la persona... En el fondo el autoengaño, te cavas tu propia tumba con el autoengaño. Y sí, porque tiene que cambiar el pensamiento, ¿no? Pero esto va para todo el mundo. Ojo que hay gente que va a la Iglesia Católica, vive metida en la Iglesia Católica, y cuando sale habla mal del vecino, no es capaz de dar una moneda a la persona que necesita, ¿no? De esos valores habla mucho el espiritismo. Y bueno, entonces, todo obsesado es un medium que no sabe de sus potencialidades, ¿tá? Ni cómo funciona esa facultad especial que tiene. Entonces, para saber un poquito más del tema, podríamos, digamos, hacer una comparación. Vamos a hacer un poco de analogía. Imaginemos una radio mal sintonizada, ¿no? Con un alto volumen continuamente. Es fácil prever que en poco tiempo nadie que esté cerca va a aguantar ese ruido, ¿no? Eso es como verlo. Entonces, el portador de mediunidad desequilibrada se comporta igual. ¿tá? Con el tiempo, esa vibración desarmonizada de la radio a todo volumen avala su equilibrio nervioso. Entonces ahí el medium se va a tornar psicótico. ¿no? Entonces la educación mediúnica consiste en controlar esa radio, ¿tá? De modo de reducir un poquito el volumen, ¿tá? Ajustar la frecuencia, ponerlo en una frecuencia deseada, y prenderla cuando uno quiere, o cuando fuese necesario, ¿verdad? Entonces, esa educación exige disciplina muy severa, que no todos están dispuestos a entregar, porque la mayoría de las personas desertan, ¿no? Tanto de los centros espíritas, como en los lugares que se les exige mucho así, tienden a irse, ¿no? Hasta poder, digamos, recibir esos conocimientos o esos poderes superiores, como quieran llamarlo. Por lo tanto, es absolutamente necesario que el medium se concientice, ¿no? de que el correcto ejercicio de la mediunidad debe implicar amor a los sufridores, ¿no? Cuando vaya a atender gente que de repente viene porque se me murió mi papá y quiero saber dónde está y quiero saber cómo está y esas cosas, y deseo de servir. Porque un medium es un instrumento de servicio. ¿sí? Entonces, jamás ha de ser verdaderamente medium, digamos, en su plenitud espiritual, quien no comprenda esa santificada y secreta grandeza, ¿verdad?, que confiere el poder psíquico. Entonces vieron que no es fácil ser medium, no es fácil. Yo a veces veo a esas personas que, ay, porque fulano es medium, y que envidian inclusive. Yo digo, no envidian si no saben todo lo que pasó ese medium para poder llegar a donde está. No es fácil. Y esa grandeza del medium implica mucha humildad y responsabilidad. Muchísima. Son pesadas responsabilidades, ¿verdad?
y van a exigir esa conducta moral de la que hablaba. Nosotros, por ejemplo, vamos a seguir haciendo más analogía, para construir un edificio elevado en este mundo físico acá donde nosotros estamos, es imprescindible que su base sea sólida, si no se nos va a caer el edificio en la cabeza, lo más probable, ¿no? De la misma forma, para conquistar alturas espirituales, es necesario cultivar una alta y sólida moral. Claro, es que ahí la palabra moral ya es súper amplia, ¿o no? Sí, sí será. Porque, a ver, por defecto de nuestra civilización, de nuestro planeta, Uh-huh. eh, las únicas voces autorizadas hasta aquí de las morales, ¿no? Son las iglesias. Entonces, o te vas al judaísmo, o te vas al protestantismo. eh, de lo contrario, ¿qué digamos? ¿Quién rige lo que es moral? ¿Ya? Nosotros seguimos, digamos, las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Ustedes lo llaman de otra forma, pero en realidad es el mismo. Entonces, bueno, hay que seguir al Maestro. Y ahí veremos. El tema está en distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Saber Claro, distinguir entre el bien y el mal. Lo que es bueno para mí, lo que no es bueno para mí, porque hay muchas cosas que pueden estar permitidas, pero ni todo lo que es permitido me conviene, ¿no? Se sabe eso. claro. Claro, no es acomodaticio, no lo acomodas a tu, a tu criterio, no es Claro, subjetivo. claro. Eh, Sin embargo, si tú, a ver, porque bueno, eh, yo tuve mis años en el budismo y Qué lindas son esas líneas, me sí, encantan. y recuerdo que en realidad todo era compasión. ¿Ya? Ellos hablaron del karma mucho antes que el maestro Jesús, digamos. ¿No? Pero Ujú. las filosofías indias desde la Advaita en adelante definieron que, que el amor compasivo, ¿verdad? El meta, ¿no? Era como la pauta. Entonces, para una persona que está recién despertando, ¿no? Y, y que tal vez ya está experimentando estos síntomas o este llamado Mm. que hace la mediumnidad, eh, porque yo me imagino que esto no le pasa solo a los cristianos, me imagino que esto le pasa a No, todos. a todos. Claro, entonces, poniéndome los zapatos de algunos, acá los chicos, la mayoría son cristianos, pero hay algunos que no lo son. Ujú. Y entonces implica darse toda la vuelta por las enseñanzas del Maestro Jesús o no necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Saber distinguir entre el bien y el mal ya está, porque si sabe distinguir entre el bien y el mal, sabe que si estoy mintiendo estoy haciendo mal. Si estoy hablando de todo el mundo, estoy haciendo mal. Si estoy dándome para los vicios, también estoy haciendo mal. Es una cuestión de criterio, ¿no? Y tampoco si no sigue la religión católica o si no sigue el espiritismo, no importa. O sea, es darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces ahí ya tendrá su reforma. Hay mucha gente que ni siquiera profesa ninguna religión y sin embargo son excelentes personas. Y bueno, cada cual hace su camino, como no todos tenemos el mismo camino, y bueno, qué bueno que nos podamos dar una mano en el camino. Yo siempre digo, ¿no? Compañeros de caminata, pero bueno, hay personas que te dicen, yo soy ateo, no creo en nada, aunque yo fielmente no creo que hayan ateos, ¿no? Mm. Porque yo he visto gente atea que cuando le apretó el zapato, ay Dios mío, ¿por qué no me ayudás? Entonces ateo cuando le conviene. Entonces, no creo que, yo no creo en los ateos, no creo que haya ateos, pero bueno, este, entonces, no sé ni en qué quedamos. Tú estabas haciendo una comparación del edificio, ¿no? Que tienes que construirlos con buenas bases y esas bases de alguna forma es la moral, que a Ahí mí me, está. que a mí me gusta más la palabra ética, ya, más que la palabra moral. Ética puede ser también. Lo que pasa que la doctrina de nosotros es una doctrina que es de base científica, filosófica y con una parte ético-moral. Por eso se toca tanto la parte de la moral. Claro, yo te decía lo del espiritismo porque sin esa base jamás se alcanzarán los planos superiores. O sea, jamás se alcanzará, digamos, trabajar con la espiritualidad
superior. Porque trabajar con la espiritualidad inferior es facilísimo. Eso es facilísimo. Ahora, trabajar con la espiritualidad superior es lo bravo. ¿Mm? Y cuando trabajas con la espiritualidad inferior, ahí los casos de obsesiones pueden ser muy graves. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Está Las dada por personas que los chakras? Porque me imagino que acá también esto No, está no, conectado. depende de la evolución de la persona. Depende de la evolución de la persona que maneje ese tema. Porque, por ejemplo, si está trabajando con la espiritualidad superior y a órdenes de la superioridad, va a ayudar espíritus del bajo astral, ¿sí? ¿Cómo no? Pero no, una cosa es ayudar y otra cosa es trabajar y esclavizarse con la espiritualidad inferior, como gente que es sectaria, ¿tá? Que se pone y hace pactos con los espíritus del astral inferior. De ahí es donde nos vienen a nosotros esos casos de obsesión compleja, y compleja mismo. Porque ellos trabajan por intercambio con ellos y eso, entonces eso después les trae, un día no quieren trabajar más y ellos mismos lo... Entonces, eso es un tema bastante complejo, bastante complejo. Entonces, así como el acto evolutivo, por ejemplo, y la palabra tiene el poder de modificar el mundo que nos cerca, así también las energías del pensamiento, que son poderosísimas y que la gran mayoría de las personas, y las personas que no están despiertas, como decías tú, no tienen ni idea de la fuerza y el poder que tiene nuestro pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento del sensitivo, del medium, y el poder magnético de nosotros, porque muchas veces no son medium, pero son magnéticos, que es distinto, no trabajan con el fluido vital, ¿no? Como son, por ejemplo, los reikistas. No tienen por qué ser medium un reikista, ¿no? Es magnético. Y los pensamientos esos influyen en los espíritus, en el mundo inmaterial, solo que de una manera más intensa y más precisa, ¿no? Eso influye en nuestros pensamientos. Entonces, el verdadero medium tampoco no se marea con los aplausos, ¿viste? Como con eso de que, ay, mira cómo me aplauden, no, ni da oído a agresiones que siempre las va a tener, porque siempre lo van a intentar agredir, y más si está trabajando para el bien, porque es más atacado espiritualmente también. Entonces, gente invigilante que se deja, ¿no? Que es medio como marioneta de las sombras, intenta atacar al medio. Entonces va a tener que tener fe, fortaleza interior, ¿no? Y ahí entonces tendrá, digamos, los cuidados del plano superior, del mundo mayor. Cuando el medium en realidad se considera un verdadero apóstol y se integra, digamos, a la mediunidad con el corazón y la mente, entonces ahí la espiritualidad superior abre las puertas para ese medium, o a su voluntad, ¿verdad? Y sus poderes ahí se van a amplificar, y ahí se transforma en un ser de luz, ¿verdad? Para ofrecer sus energías psíquicas a los más necesitados, que puede elegir, o sea, porque yo me dedico a los temas de obsesión y desobsesión, pero no todos los mediums se dedican a esos temas. Hay mediums que solamente se dedican a la mediunidad de cura, por ejemplo, y bueno, y está, pasan todo su mandato mediúnico ayudando personas, solamente personas, no tiene por qué hacer el contacto con los espíritus o ayudar espíritus desencarnados. ¿Ah? Cuando uno se dedica a desobsesiones ahí, que el tema es más complejo, ¿no? Se requieren otras cosas, pero bueno, un medium puede dedicarse a lo que quiera. De hecho, Chico Xavier, que hablábamos anteriormente, ¿te acuerdas que te dije? Él hacía cartas para las mamás, o sea, que habían perdido sus hijos. Él hacía eso y escribía los libros. Entonces, en la mayoría de los casos, la mediunidad representa una evolución espiritual anterior. ¿Ah? Esto es desenvolvimiento de facultades psíquicas en cultos religiosos del pasado, o sea, en una vida anterior. Nosotros no somos medium por acaso, por lo general ya hemos sido en otras vidas brujos, no sé, hechiceros, pitonisas, ¿no? Porque venimos de varias civilizaciones, entonces ya hemos, digamos, lidiado con el tema de la mediunidad.
¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Es que tengo varias, pero como te veo tan inspirada. Te estoy leyendo la mente. Ya sé que me estás ahí queriéndome. No, mira, tengo una pregunta súper concreta que yo creo que en eso interpreto a los alumnos que están acá. Y es que cuando tú haces tu sesión de mediunidad, te proteges, ¿no? Sí. Y es una protección por cada sesión, es una protección del día, es una protección de la semana, o vives protegiéndote las 48 horas. Lo que ¿Cómo es? pasa que depende del trabajo que haga el medium. ¿Tá? En mis casos, lo que pasa, en mi caso es extremo porque yo trabajo con desobsesiones. Estoy trabajando continuamente con la desobsesión de las personas. Entonces yo trabajo con espíritus del astral inferior para poder sacar esas obsesiones. Entonces, yo necesito extra, una protección extra. ¿tá? Pero, por ejemplo, si es un medium que va a trabajar en mediunidad de cura, como teníamos en el centro espírita, empezamos la sesión con oraciones, ¿verdad? Poniéndonos, porque ya en el centro espírita ya hay una cúpula espiritual que nos protege, ¿verdad? Está nuestro guía, el mentor de cada uno, el mentor del lugar. Entonces, bueno, poniéndonos bajo su amparo, ahí empezamos el trabajo. No es que tú hagas tus sesiones desde tu casa, entonces. No, no, no. Ya, Esos temas de desobsesión solamente del centro espírita. vale. Pero Solamente es del centro. por la complejidad de los casos. Sí, sí, sí. Ya. A nosotros nos llegan casos de esquizofrenia ya. Que ya viene a ser una esquizofrenia, para que tengas una idea, es un tercer grado de la obsesión, un caso de posesión. Mm. Entonces sí, porque ¿qué pasa? Cuando vos sacás una obsesión, desobsesar es lo mismo que hacer un exorcismo, como la película El Exorcismo. ¿no? Claro. Entonces, cuando vos sacás una obsesión, corres muchos riesgos de que ese obsesor se vuelva en tu contra. De hecho, ese y otros más, ¿no? Entonces, necesitamos sí, mucha protección extra. Y bueno, mucha meditación para estar más en contacto con nuestro mentor espiritual, que siempre es el que nos va a guiar y a defender. ¿Ese Mucho. mentor lo eliges tú o te lo asigna la comunidad espírita? No, nosotros todos tenemos un mentor. Nosotros tenemos un ángel protector, un ángel de la guarda, como quieren llamarlo, que a veces nos acompaña por muchas reencarnaciones. Nos acompaña desde que nacemos hasta que desencarnamos, pero a veces viene con nosotros desde muchas reencarnaciones, que ese estaría en un nivel superior, digamos, en otra dimensión superior, y después tenemos espíritus amigos o mentores espirituales que son de una categoría un poco superior a la nuestra, pero que él también necesita aprender con nosotros. ¿Cómo te puedo explicar? Vamos a imaginar que yo vine a ser médico, pero vine a ser cirujano, ponele. ¿tá? Y él en otra vida vino a ser médico cirujano, pero no lo hizo, fue médico solamente. Entonces él se va a acercar a mí porque va a querer aprender conmigo a ser cirujano, ponele. Por ponerte una idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no evoluciono? Él se estanca también. Mm, ok. Él tampoco evoluciona. En el plano espiritual él también tiene que evolucionar. ¿Puede desistir de ser mi mentor? Sí, puede desistir. Pues si no, Rosana está muy despiolada, vamos a pedir otra persona porque no se acierta, no hace lo que tiene que hacer, le decimos que vaya por acá, y va por acá, y por acá, y no va por el lugar que nosotros queremos, o no hace por su reforma, no evoluciona, que yo tampoco estoy evolucionando, puede pedir que lo cambie. Muchas veces la espiritualidad acepta. Muchas veces un familiar nuestro puede también pedir sobre nuestro mentor. ¿ah? Y bueno, y tenemos muchas señales de ellos. Lo que pasa que siempre dicen el teléfono es de allá para acá, pero a veces nosotros tenemos el teléfono en modo avión, ¿no? Porque muchas veces no damos corte a esas señales que ellos nos mandan, ¿no? Y Ujú. para darle corte a todas esas señales y seguir toda esa, digamos, ese direccionamiento que ellos nos dan, nosotros tenemos que hacer muchísima meditación. Mucha meditación para estar
ahí más directo, digamos, con él. Ok, yo tengo otra pregunta. Te voy a cobrar las preguntas. Necesito Este hacerla, preguntón ¿no? me resultó, Tito. No, es que sabes lo que pasa, es que estoy preguntando desde el común que yo creo que surge frente a esto de la mediunidad, Sí. y diferenciando también todo lo que es registros akáshicos. La posesión es parte de la mediunidad, es decir, en el momento que tú decides tomar este camino, Mm. ¿te puede suceder la posesión? ¿Es lo esperado que suceda? Sí, ningún ser humano está exento de una obsesión ni de una posesión. ¿Tá? Y trabajando con ellos, peor todavía. Por eso es la reforma íntima. ¿Tá? Porque nosotros, si tenemos altura moral para lidiar con ellos, podemos hacerlo perfectamente. Y si no, se va a complicar porque nos va a decir, ¿quién sos vos para hacer tal cosa? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien práctico. Estaba hablando con un obsesor, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué tú tienes que perdonar a Tito? Porque él en ese momento no sabía lo que hacía, estaba enajenado. Y te dicen, ¿y vos por qué no perdonas a tu hermana que hace 15 años que no te llevas? Porque ellos no siguen las 24. Si es en el caso, como por ejemplo nosotros que lidiamos con ese tema, están las 24 horas siguiéndote para ver qué es lo que vos haces, dónde pisas el palito y dónde te equivocás y dónde errás para ello agarrarte. Entonces ellos te pueden decir así, ¿y vos qué me decís a mí que yo perdone? Si vos hace 15 años que no te llevas con tu hermana y no... Entonces hay que tener altura moral para hablar con ellos. Es lo único que a ellos digamos, los hace bajar, ¿no? Un poco el... Entiendo que esta reforma moral tiene algo positivo, que es que te va dando una autoridad, tú vas tomando autoridad. Claro, claro. Perfecto. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Si es un caso de parasitosis espiritual, por ejemplo, que es cuando el obsesor se acerca a la persona que toma, ¿tá? Porque subyuga de él el vapor etérico de la bebida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros morimos, no nos nacen alas porque vayamos a morir, nos vamos para el otro lado, para la cuarta dimensión, pero si yo estoy apegada a un vicio, por ejemplo, yo voy a pasar para el otro lado y voy a ser la misma alcohólica que soy acá. Y del otro lado voy a estar sintiendo abstinencia. Mi espíritu va a sentir abstinencia. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No me voy a ir a la cuarta dimensión, me voy a quedar acá, en esta cuarta. Para quedarme acá, yo voy a tener que subyugar energía de un cuerpo vivo, de un cuerpo físico vivo, porque yo ya no me alimento más del magma de la Tierra, ni del electromagnetismo, ni de nada, ¿no? No tengo un cuerpo físico yo ya. Entonces me voy a acercar a una persona que tenga el mismo vicio que yo, que beba, ¿no? Y ahí se produce esa simbiosis, ¿no? Claro. Y él va a subyugar de mí el vapor etérico de la bebida. Con eso como con cualquier vicio, ¿no? Puede ser sexo, puede ser gula. Claro, eso justamente te iba a preguntar por los trastornos alimentarios. Me imagino que Sí, funcionan sí, más o sí, menos sí, sí, igual. porque la obsesión es un estado mental también, o sea, es una enfermedad mental. Por eso es que, y está probado, en el Código Internacional de Dolencias, ítem 44.3, está como dolencia mental de origen espiritual. O sea, no es que lo hayamos inventado, está en donde los médicos tienen todas las enfermedades para diagnosticar. Un médico no puede digamos, inventar una enfermedad. Si yo vengo con fiebre y dolor de cabeza, bueno, me va a decir gripe, me va a decir COVID, algo me va a decir, pero que tiene que estar en ese código. ¿No? Y Ujú. la posesión consta en ese código, como una enfermedad mental de origen espiritual. Por lo tanto, todas las personas que están internadas en los nosocomios no son locos, están obsesos. Sí, bueno, Entonces, ahí yo soy un convencido de que los trastornos mentales no existen en realidad. Y bueno, nuestra propia civilización está dando señales de ir en esa dirección, porque ya ves que en varios países la legislación prohíbe la institucionalización de las personas con trastornos psiquiátricos. Ya vimos que los niños con problemas de educación diferencial no tienen que ir a colegios especiales de niños especiales, sino que tienen que estar dentro de la sociedad y la sociedad tiene que hacerse cargo. mm,
Claro. Sí, Yo te quiero preguntar algunas cosas de la práctica puntual, porque ya nos está quedando poco tiempo, Ujú. y para respetar tus compromisos y los de No, los no te hagas muchachos. problema, yo tengo el tiempo que sea, no hay problema. Genial, genial. Te quiero preguntar algunas cosas prácticas. Por ejemplo, eh, tú estás las 24 horas disponible, conectada para eh, hacer este servicio, o tú defines tu agenda y tú dices, no, yo desde las 5 hasta las 7 de la tarde voy a dedicarme a esto y el resto soy Rosana mamá, Rosana esposa, Rosana mujer, lo que sea. Esa es una pregunta. Y lo otro, ¿cobras por tu trabajo o no te está permitido cobrar? No, en el espiritismo no se cobra la mediunidad, ¿tá? Pero hay otras cosas que las personas confunden que son los fenómenos paranormal anímicos, que esos se podrían cobrar perfectamente porque es la persona la que lo hace. En el caso de, por ejemplo, el Reiki. ¿Tá? Mediunidad es cuando intercede un espíritu. Por ejemplo, a ver qué ejemplo te puedo poner. Viste que hay medium que pintan cuadros, Ujú. ¿no? Entonces nosotros contratamos al medium, el medium nos cobra $1000, ponele. Y si el espíritu no se quiere presentar a pintar, por eso no se nos permite, porque no se puede garantizar la entrega. Porque si el espíritu no quiere, no va a pintar. Ahora, distinto si yo le cobro por mi tiempo. Bueno, yo vine, estuve acá, estuve presente. Si el espíritu no se presentó, otra cosa. ¿Se entiende? En cambio, cuando es un fenómeno anímico, sí se podría, como es el Reiki, por ejemplo, se podría cobrar, porque no hay la intercepción de un espíritu. Ahora, si hay una intercepción de un espíritu, es el espíritu el que está haciendo el trabajo, no tendríamos por qué cobrarlo, ¿verdad? Porque no somos nosotros. Claro. Eso es lo que profesa el espiritismo. Y en cuanto a la otra pregunta, eh, eso se logra con el estudio de la mediunidad, ¿no? Porque al principio, cuando yo empecé, por ejemplo, yo iba a un restaurante a comer y veía un espíritu en la mesa de al lado queriendo decirle algo a la persona que estaba sentada. Iba por la calle, veía espíritus peleando. Entonces era como que, ¿entendés? Como capaz de enloquecer a cualquiera. Ahí yo empecé a educar la mediunidad. Entonces, hoy por hoy no me pasan esas cosas. Yo no estoy todo el día, las 24 horas, escuchando espíritus, viendo espíritus, ni tratando de comunicarme. No, yo el momento que voy al centro espírita, lo hago. Y después soy mamá, una cosa que yo hago sí, mucho, es estudiar. Estudiar, yo me voy de vacaciones, estoy con un libro en la mano, yo me voy, o escribiendo un libro, porque yo ya escribí 2 libros, en Mediunidad y Desobsesión, el primero, y Conociendo al Obsesor, el segundo. Entonces, o estoy escribiendo o estoy leyendo, ¿va? Pero siempre estoy estudiando, siempre. Y creo que eso es lo que me ha servido, me ha salvado hasta ahora, porque la verdad que algunos casos conllevan a tener un poco más de conocimiento, ¿no? En esto que trabajo yo, por lo menos. Claro. Pero sí, soy mamá, tengo un consultorio de estética en mi casa, o sea, yo trabajo, fui 21 años policía, de investigaciones, o sea, yo tengo una vida. Pero esto me gusta mucho y creo que esto es mi misión de vida, entonces por eso es que más le doy más, más importancia. Es que se nota porque tú pierdes la noción del tiempo, te inspira, fluye, ¿no? Yo no me gusta, a ver, a veces me dicen, haceme un video con tal tema que dure 15 minutos. Siempre me paso, porque aparte no me gusta dejar las ideas colgadas, a mí me gusta que la persona que escuche quede sabiendo lo que le estoy explicando. Si me cortas parte del video, o si me das 5 minutos para explicarlo, no, tengo que reducir, y no, me Claro. apasiono. No, está bien. A mí me pasa lo mismo. Yo me siento completamente reflejado en ti. Em, bueno, agradecerte el haber estado aquí con No, nosotros. agradecerte a ti por la invitación, Em, Quiero y ver si los siempre que chicos me están escribiendo acá, si es que tienen alguna pregunta. Algunas no se atreven.
Pensé que los iba a Eh, conocer y nadie se pone en cámara. Pensé que iba a sí, conocerlos a todos. La próxima clase, que si es que me tienen acá, si querés, por quiero verles la supuesto, cara. por supuesto. No, yo les voy a decir, no te preocupes, y darlo por hecho que en la próxima. Ahí está Hola, Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth, si quieres hacer alguna pregunta, por favor, siéntete con toda tranquilidad. No, sí, es súper complicado ser medium, pues hay hartos riesgos, sobre todo lo que usted está haciendo, Ah, en la trabajar parte con los... mía, en la parte mía sí, pero no todo el mundo se especializa en esto, como te decía. Hay medios que se especializan, por ejemplo, en la mediunidad de cura, y curan las personas y bueno, igual tienen que tener cuidado. No es súper difícil, no. Lo que lleva es estudio. Y la mayoría de las personas no quieren estudiar, y por eso es que después entran en procesos de obsesión, porque no estudian, no saben ni lo que les está pasando, no se dan cuenta, entonces ahí se puede complicar. Pero si la persona estudia, es re fácil y re lindo aparte. Sí, sabes que me llamó mucho la atención que tú decías que, por ejemplo, las personas que sufren de enfermedades mentales, es una obsesión y por eso están Sí, así, digamos. sí, Ya, como tú hablas de, por ejemplo, una persona que sufra de bipolaridad también está con una sí, obsesión. sí, sí. Mira, todas las enfermedades diagnosticadas por la psiquiatría, como son Ujú. esquizofrenia, ataques de pánico, depresión, El eh, trastorno de tra- ansiedad, me imagino que también debe estar trastornos de ahí. ansiedad, el otro es que como que te da el ataque, epilepsia, no me acordaba el nombre, epilepsia, todos por detrás hay una presencia espiritual. Entonces, lo ideal que es el tratamiento con psiquiatra y el Ya. tratamiento, en el caso de nosotros, en el centro espírita, porque así es mixto. Si la ciencia se acercara más a la parte espiritual, no habrían tantos locos internados, Mm. porque se podría hacer un buen tratamiento mixto y la persona se cura. El tema es que la ciencia anda por un lado y la espiritualidad por el otro. Entonces ahí es muy difícil cuidar, por ejemplo, una persona con esquizofrenia. Es muy Claro. complicado. Mm. Y ahora en estos últimos tiempos se ha dado mucha gente que sufre de bipolaridad, de esquizofrenia, Y o se ve mucho ahora, Mara, mucho. sí. Igual si tienen dudas, pueden ir a mi canal de YouTube, Roxana Giribone, Entre Telones de la Espiritualidad, y allí tienen videitos de todo, esquizofrenia, Alzheimer, ansiedad, depresión, tienen todo como es con respecto a la espiritualidad, ¿no? Mm. Y hay muchos de mediunidad, muchos de obsesión. Ahora tenemos otro programa también con Radio Renacer La Rioja, y estamos poniendo los programas en mi canal de YouTube porque es un curso, ahí estamos hablando de las entidades del bajo astral, ahora vamos a hacer vamos a hablar de las colonias espirituales también, así que si quieren me buscan por ese lado también. Muchas gracias, muy interesante. A la orden. No sé si Mara, ¿tienes alguna pregunta, Mara? Los demás se fueron yendo porque yo sé que tenían compromiso. Hay un Yo par de personas que ya tenían hasta reunión. escribí, maestro Tito, ya escribí que si Roxana tiene otro tiempo para nosotros en algún momento, la esperamos súper interesados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando ustedes digan, porque había preparado un montón para hoy, pero el señor Tito me hizo tantas preguntas que todo lo que tenía preparado, porque Sí, yo hoy quería contarles de los tipos de mediunidad que hay, y quería contarles los tipos de fenómenos paranormal anímicos, como es la telepatía, telequinesis, todo eso, quería contarles eso hoy. Pero bueno, Tito me preguntó tantas cosas que fuera de foco que... contémplanos, por favor, Roxana, para una próxima. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando ustedes quieran. Ahora arreglamos con Tito y ¿cómo no? Sí, Muchas no te Nuestro preocupes gracias. medium, que ha nuestro medium va sido... a ser el maestro. Sí. No, yo estoy encantado, todo lo que sea conocimiento, en este caso, más que conocimiento de sabiduría, se nota que Rosana Gracias. ha pasado por... Yo ni siquiera sin preguntar mucho, lo supongo. Presumo que ha tenido una vida
de altibajos, de sobresaltos, muy intensa, y increíble que ganamos todos con eso, porque sus energías son como las arrugas, ¿no? Porque las arrugas hablan mucho de nosotros. Y en este Yo tengo caso... muchas. ¿Cuántos años me da, Tito? ¿Cuántos años me da? No, yo no quise decir eso, ¿ah? Pero Mira que tengo yo- 55 ya. yo iba a hablar del aura, ¿no? Y en el aura de Rosana se notan esos colores vívidos, ¿no? Esa intensidad, ese brillo que es propio del que tiene que comunicar, del que tiene que expandir. Así que desde ya, muchísimas gracias. Nosotros ya somos amigos, estamos contactados, hemos tenido ya nuestras conversaciones, así que solamente le vamos a poner fecha ahí para conversar. Y gracias a ustedes por ser parte de esta familia, de la metafísica. Aquí hay lugar para todos, hay un respeto básico a las ideas de las personas y estamos con el corazón abierto además para aprender, no solamente desde Ajna Chakra. Queremos aquí mostrar que Anahata está abierto para todo el mundo, porque Qué bueno. estamos en esos tiempos. Te mando un besito, Rosana. Muchas gracias por estar acá. Uno para ustedes también. Te voy a compartir la grabación. Tomé también una foto, así que nos estamos viendo después en las redes sociales. Muchas gracias. Y Muchas buenas noches. gracias. Un gusto conocerlas. Gracias.